Buen día, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Me gustaría comentarle, en asociación con Wikileaks, esta organización internacional que se dedica a la defensa del derecho humano a la información, a saber, Contralínea ha publicado una serie de reportajes sobre la ultraderecha en el mundo. Particularmente en el caso mexicano nos hemos enfocado en esta organización secreta de carácter católico denominada el Yunque. Nosotros hemos podido documentar a través de una filtración masiva de más de 17,000 archivos que esta asociación ocupa, digamos, métodos que son en algunos casos constitutivos de delitos. Por ejemplo, realiza espionaje, realiza contraespionaje, tiene prácticas de carácter paramilitar, incluso, bueno, se denuncia ahí prácticas de amenaza, de engaño, etcétera. En España, sobre todo, esto ya fue un tema que se ha judicializado, se ha investigado y se ha comprobado que allá también tiene nexos el Yunque mexicano con el Yunque español. Y en el caso de México no existen investigaciones, ni mucho menos se ha llevado a la justicia. Hay un tema que nos preocupa mucho, que es la cooptación de menores. En estos documentos a los que tuvimos acceso en la revista Contralínea, se demuestra que menores de edad son cooptados, se les somete a regímenes de carácter paramilitar y además se les engaña e incluso se les obliga a espiar a sus propios padres. Entre los espiados, por supuesto, no solamente son los padres de los menores de edad, sino también hay personas digamos que de interés para esta asociación secreta, como son políticos y son empresarios y son los propios miembros del Yunque. Además, se demuestra en toda esta documentación que, que además de estas labores de contraespionaje se realizan amenazas y se va cooptando, digamos, el sistema porque su objetivo es obtener el poder político. Entonces hay también un tema de violación a la privacidad y un tema de violación, o más bien de choque con la democracia, de tratar de obstaculizar la democracia. Incluso, bueno, hay evidencias de que este grupo, el Yunque, llevó al poder tanto a Felipe Calderón como a Vicente Fox. La pregunta, presidente, es: ¿qué se puede hacer en México con este tipo de asociaciones que violan derechos humanos y que además cometen delitos? Bueno, los ciudadanos tienen el derecho de presentar denuncias y si hay elementos se pueden llevar a cabo. Nosotros hemos optado más por alentar la participación ciudadana para hacer ver que todas esas acciones son signos de atraso, que son anacronismos, que ya no tienen que ver con la nueva realidad. En la medida de que se informe sobre estas asociaciones secretas y sus fines, todo ese trabajo clandestino, de mala fe, que se lleva a cabo, la gente va a estar más consciente y va a participar más en debates. Todo esto se ocultaba anteriormente y ahora sale a la luz en investigaciones como las que ustedes hacen. Entonces, independientemente de que se pueda denunciar, lo importante es que se socialice la información, que se garantice el derecho a la información, que no se oculten las cosas. Eso es lo que yo
considero importante, es como el dar a conocer toda la verdad acerca de la guerra sucia que se impuso en nuestro país durante mucho tiempo, el darla a conocer, el que entre todos hagamos el compromiso de la no repetición para tener una sociedad fraterna, no autoritaria. Todo eso ayuda mucho, porque si no se conoce, si no se informa, hasta los que participaron en estos actos llegan a sentirse héroes. Hay un agrupamiento de policías de la Policía Federal, Policía de Seguridad, Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad. Existen y se reúnen y se sienten héroes. Pues eso no debería ser motivo de orgullo, pero como durante mucho tiempo se ocultó todas las barbaridades que se cometieron, violaciones a derechos humanos, pues por eso permanecen estas cosas. En el ámbito internacional, lo mismo, invasiones, conquistas, hegemonías, guerras, bloqueos, todo eso también es anacrónico. Eso de los bloqueos es medieval, es una agresión a las libertades, cuando lo que debe de prevalecer en el mundo es la fraternidad universal, no el quererse imponer por la fuerza. Bueno, pero todo eso tiene que ser un proceso que se lleve a cabo entre todos y depende mucho de la información. Entonces, existe la vía legal, pero lo más importante, creo yo, es que se conozcan estos hechos, porque a quienes participan en una asociación secreta con esos propósitos, al ser descubiertos, creo yo que les va a dar vergüenza, porque eso, repito, es algo de la prehistoria, es un signo de atraso, que no tiene que ver con nuestros tiempos. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Y, presidente, ¿no le preocupa esta parte de la corrupción de menores y el abuso de menores de edad que hace esta organización? Hay que denunciarlo, legalmente, y lo que ustedes están haciendo, porque es quitar máscaras. A veces estas asociaciones actúan con un doble discurso, es una doble moral. Llegan a ser hasta asociaciones filantrópicas que apoyan a los niños, a las niñas, y al mismo tiempo participan en estos actos reprobables y condenables.
¿Y la parte de que afectan a la democracia o que están en contra de la democracia tampoco le preocupa? Yo creo que eso no debe de preocuparnos mucho, porque el proceso democrático de México se echó a andar y no se va a detener. Ya lo hemos dicho muchas veces, México es de los pueblos de avanzada, estamos a la vanguardia por el nivel de concientización que ha alcanzado su pueblo. El pueblo de México es de los pueblos con más conciencia política, de lo más politizado que hay. En este terreno podemos decir no hay o es muy poco el analfabetismo político. México está a la vanguardia, es un ejemplo en cuanto a la madurez de su pueblo, del nivel de concientización de su pueblo. El proceso más importante de los últimos tiempos, lo que entre todos hemos alcanzado, lo que nos da orgullo, es el cambio de mentalidad que se ha logrado en nuestro país. Y estamos hablando de millones de ciudadanos. No es un fenómeno como una guerrilla que va hacia una transformación o logra una transformación por la vía armada. Bueno, sí, es un avance, ¿sí?, pero al final de cuentas no comprende a todo el pueblo o a la mayoría del pueblo, es un grupo el que lleva a cabo esa transformación, y la mayoría de la gente en esos países donde se llevan a cabo esas transformaciones sigue pensando igual, y como no hay un desarrollo político amplio, colectivo, no se mantienen los ideales, los principios que llevaron a esas transformaciones, y los que llegan al poder se corrompen o se vuelven autoritarios y se olvidan de las causas que enarbolaron en un tiempo para llevar a cabo las transformaciones. Cuando es todo un pueblo el que participa, como es el caso de México, que son millones de mujeres y de hombres que están participando en lo que nosotros llamamos la cuarta transformación, es muy difícil que haya desviaciones y que se den retrocesos. Por eso debemos de sentirnos orgullosos. Y esto, a pesar de los pesares, de obstáculos, de la pandemia que tanto daño ha causado, el proceso de desarrollo político en México, de transformación pacífica, que eso es otro elemento muy favorable, que los cambios se están llevando a cabo sin violencia, de manera pacífica, porque las tres transformaciones que han habido en México, las tres grandes transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, se llevaron a cabo con las armas. Y hubo violencia y muchos perdieron la vida. Ahora no. Es una transformación igual de profunda como la independencia, como la reforma, como la revolución, pero sin
violencia, de manera pacífica. Entonces, sí, todos tenemos que celebrar eso. Gracias, presidente.